Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy hablaremos un poco, bueno, no un poco, todo el programa más bien, ¿no? De la movilidad urbana en Hermosillo, o inmovilidad, o movilidad a medias, o a un cuarto, como la quieran ver, y lo mal diseñada se podría decir que está la ciudad, una visión, a mi parecer, clasista, enfocada hacia clases de media hacia arriba, a quienes pueden ostentar de uno o más vehículos, y el peatón o el usuario de transporte urbano pues va abandonado a su suerte. Pero para eso tengo aquí al arquitecto José Carrillo. Incluso estamos aquí en una de las áreas de trabajo de su despacho de arquitectos, y también me acompaña el economista Germán Lor, donde nos estará enriqueciendo aquí con algunos datos de Hermosillo. Y bueno, para iniciar, alguna reflexión sobre el tema, arquitecto. Mira, la movilidad es un tema no solo en Hermosillo, es un tema muy recurrente en todas las ciudades, es uno de los grandes problemas, el manejo del tráfico, el acomodo del vehículo, y es un problema que ya está detectado y es uno de los grandes retos de todas las ciudades, no se diga Hermosillo. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, podemos decir que de los temas clásicos que ha tratado el urbanismo, que es precisamente la vivienda, la higiene en la ciudad, lo que es el dar también áreas a las áreas de espacio a las áreas de trabajo, ahora se suman el tema y la preocupación de la movilidad, la sustentabilidad y la resiliencia, ¿no? Son los tres temas así nuevos que se están manejando y que se están impulsando. Antes todos hablábamos de vialidad, ahora ya no hablamos de vialidad, ahora hablamos de movilidad. Es un concepto ampliado, es un concepto mucho más incluyente, es un concepto que se debe de pensar no solo orientado, como bien dices, hacia las clases altas que pueden tener un automóvil, sino que debe ser una movilidad universal, una accesibilidad, y hay un concepto también que se llama el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es que todas las personas puedan acceder a todos los puntos de la ciudad, a todos sus beneficios, y para eso se requiere una movilidad eficiente y sustentable, ¿no? Muy bien, perfecto. Germán, una reflexión, pues como mira, entre. Pues en principio me gustaría comentar que existen a lo largo ya de muchos años, muchos talleres, muchos paneles, donde se habla mucho de la temática urbana en el mundo. Yo estaba revisando algunos datos relacionados con América Latina y me llamó mucho la atención pues que son temas que en determinado momento son manejados por el lado de la arquitectura, por el lado de la ingeniería, por el lado obviamente de cómo es el movimiento urbano en una ciudad. Y obviamente me llamó la atención pensar que muchas veces los gobiernos, que son los encargados en este caso de establecer los asuntos de la planeación urbana de los países, de los estados o los municipios, muchas veces mandan o recurren ellos a gente que va y hace algo de investigación allá por Curitiba, porque dicen que por allá está muy padre la cuestión del transporte, luego se van a Medellín y encuentran por allá algunas otras cosas, y tratan al regresar de llegar y decirte, pues fíjate que muy buenos argumentos encontramos para adoptar o para adaptar cierto tipo de modelos o medidas, ¿no? Pero lo que yo vi muy interesante fue que me encontré yo con un despacho de gente muy novedosa, que está rodeado de arquitectos, ingenieros, pero esta persona es economista y es sociólogo. Y ¿De Monterrey? De Monterrey, y para mí él es un gran disruptor. Y cuando hablo de disruptor me llama la atención que él, el año pasado, se propuso un reto muy grande, que va muy ligado a encontrar a 100 líderes que conozcan la temática de la ciudad, con la finalidad de pelotear todos los retos que encuentran en este tipo de ciudades, porque el despacho se maneja en 20 ciudades latinoamericanas, y cada una de ellas, esas ciudades, pues tiene una impresión acerca de la cuestión de lo que es el movimiento, ¿no? En este caso de la movilidad urbana, y él trata de englobar precisamente todo esto y llevar y convertir esas propuestas en un libro, y sobre ese libro ya empezar a trabajar las cuestiones que van ellos encontrando, porque hablamos de movilidad,
Pero resulta que nos estamos encontrando con una serie de cuestiones que no están necesariamente ligadas a la movilidad per se. Es decir, la movilidad viene también en función de la demografía, te diría yo. Y la demografía viene en función de las ciudades que tienen un crecimiento a veces muy amplio, muy alto, como lo fue Hermosillo. Yo recuerdo muy bien el Hermosillo de los 50, porque el censo nos decía que había 45,000 habitantes, y en aquel tiempo ya había un cuestionamiento ¿Del 50 te acuerdas? No, me acuerdo del 50 porque del 50 en adelante la explosión demográfica de Hermosillo y el crecimiento urbano de Hermosillo se vino muy rápido, se vino muy fuerte y vino de extensión enorme, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que creció? Pues creció la población, y junto con la población que creció, el automóvil, porque curiosamente era el paradigma del siglo XX. Entonces empezamos nosotros a crear una ciudad en base al automóvil. Y en función de eso del automóvil, pues empezó todo un diseño urbano y toda una arquitectura y toda una ingeniería y todo lo que se vio que el gobierno a veces a través de su gasto público, gastándole por aquí, gastándole por allá, creó precisamente lo que es las ciudades de la actualidad. Entonces, me hablas, creció la ciudad en base a un modernismo, ¿no? Que modernismo también se confunde y a veces ese concepto que se le da tan engañoso, que la modernidad per se representa bienestar, pues no lo es así, y lo estamos viendo hoy, ¿no? Esa visión de crecer la ciudad junto con lo que acabas de llamar el modelo del siglo XX, pues ahora lo estamos padeciendo, ¿no? Y precisamente Hermosillo tiene un componente de una explosión demográfica acelerada, y pues en ese entonces, bueno, hay varias intervenciones en ellos, muy importante el plan director que hizo en su momento Mario Pani, uno de los grandes representantes del movimiento moderno en México, donde pues empezaron a generar esos periféricos, se empezaron a generar esos bulevares, ya desde Abelardo, ¿no? El bulevar King, Rodríguez precisamente, luego vienen los otros bulevares. ¿Por qué? Porque se seguía la tendencia del movimiento moderno, ¿no? Donde Le Corbusier, que era el gran exponente internacional de esto, pues empezó a marcar la pauta, de decir, las ciudades se tienen que zonificar, se tienen que poner grandes vialidades para incluir el auto, y las ciudades empezaron a hacer para el vehículo, para el auto privado, que era el paradigma, era el sueño americano, y en su momento pues eso era lo que marcaban los cánones urbanísticos del momento, ¿no? Sin embargo, con el tiempo las ciudades empezaron a dar cuenta que no hay vialidad que alcance para el vehículo, ¿no? O sea, si vamos, decía Danas Mocus, si viniera alcalde de Bogotá, decía, si los carros vinieran con 1 kilómetro de pavimento, pues qué bueno, pues no vienen, ¿no? Entonces es más rápida la capacidad de llenar esas vialidades que la que el mismo gobierno tiene de poder poner infraestructura. Y citando otro clásico, Jaime Lerner decía, tratar de contener el tráfico haciendo pasos a desnivel e infraestructura para el vehículo es como querer apagar un incendio con gasolina, pues promueves más y lo haces aspiracional. La verdad es que aquí tenemos la aspiración inmediatamente de comprar un auto en cuanto tu posibilidad económica esté en condiciones, y ya no volver al transporte público, ¿no? Y el transporte público pasó a ser un símbolo de marginación, de pobreza, y entonces esa visión hace que las ciudades, por un lado, se hagan conflictivas, se saturen, pero por otro lado se da una segregación, no solo espacial, sino una segregación social, una segregación cultural, en donde están los de a pie, están los del auto, ¿no? Entonces esa cuestión... Y los chocolates, ¿no? Y luego quieren que no anden chocolates. O sea, al ser aspiracional, pues la mejor manera que tiene mucha gente es comprar un vehículo económico, pero de importación o ilegal, Lo ¿no? que les alcanza. Entonces, y eso hace que las ciudades, sobre todo la del norte del país, incluido Hermosillo, sobre todo los estados fronterizos. Sobre todo los estados fronterizos, tengamos una infraestructura vial copiada de las ciudades norteamericanas,
pero además copiadas sin los mismos recursos que ellos, entonces están mal copiadas. Y que además ellos ya también están yendo volviendo, Y ¿no? llega el momento en que las ciudades de Estados Unidos, las ciudades del primer mundo, están regresando a lo básico, regresando a lo tradicional, regresando al transporte público, y como que la inercia en México y en Hermosillo es seguir, cuando no nos damos cuenta que esos 30 años que tenemos de atraso pudiera ser una ventaja, pues, o sea, el no repetir lo que ya repitieron los países ricos y aprovechar ese cambio que están haciendo y sumarnos a ese cambio ahorita, no esperar los 30 años para luego darnos cuenta que no era el camino correcto, ¿no? O sea, ellos ya dijeron, no va por ahí, estamos cambiando. Pero bueno, parece que aquí nuestras autoridades pues padecen de una miopía urbanística, ¿no? Ahorita que mencionabas, qué bueno que mencionabas a Antanas Mocos, que yo creo que ahí lo que se hizo en Bogotá con Antanas Mocos, luego sigue Enrique Peñalosa de otro partido, donde yo creo que es un eufemismo, eso representa un claro eufemismo de éxito urbanístico, ¿no? La dupla está Antanas Mocos y Peñalosa de diferentes partidos, donde dejan atrás cualquier interés partidista y se ponen a trabajar seriamente y en verdad por cambiarla, deciden que van a cambiar la muerte por la vida en Bogotá, ¿no? Y instauran los proyectos de Transmilenio, el Parque Transmilenio, que viene acompañado de también un proyecto urbano y de movilidad, que es el proyecto Transmilenio, ¿no? Y recuperan espacios, acotan espacios para el peatón, pero acotan para el vehículo, y para el transporte. Pero viene acompañado, obviamente, primero lo que se hace, se fortalece el sistema de transporte urbano y después encarecen con medidas pues antipopulares, no muy populares, porque a la gasolina se le pone ahí un impuesto, ¿no? Se le pone un impuesto especial, pero ya fortaleciendo primero el transporte urbano, ¿no? Y ahí, que es más lo tuyo aquí, lo económico, se ignoran, no sé si se ignore o si es premeditado, pero aquí nuestra clase gobernante pues ignora el hecho que el parámetro de los parámetros principales para la medición de la calidad de vida de una ciudad, pues es precisamente el transporte urbano, no cuando toda la sociedad, las clases sociales utilizan el automóvil, sino cuando todas las clases sociales utilizan el transporte urbano, ¿no? Por ejemplo, yo he estado observando, dice uno, Hermosillo, y Hermosillo lo voy a comparar, digamos, con Tucson, y allá la relación en Tucson es el del 80-20, el 80-20 trae carro y el 20% en promedio es transporte público. En Hermosillo han venido cambiando los parámetros, pues, a medida que se facilitan los créditos, a medida que llegan los chocolates, a medida que se va metiendo el automóvil muy fuerte, y ya la correlación de fuerzas según los números que hay, que son números que sacan de repente series de tiempo que mandó a hacer un estudio de movilidad urbana, pero hace un año. Y luego sacaron unos datos de información que dicen que Hermosillo anda en un 60-40 y los equilibrios deben de ser 50-50. Bueno, pero el punto es que yo me he dado cuenta de que tú vas a cualquier ciudad en lo que es el país y te encuentras con los agravantes muy serios de que, por ejemplo, ciudades que son históricas o que son que las certifican ahora y que dicen que son ciudades patrimonio de la humanidad y todo eso, el automóvil trae una invasión de miedo. Entonces los cascos que estaban preparados para las carretas, pues ahora es para los carros, y resulta que ni el mismo gobierno, que es el encargado de hacer la planeación urbana, ¿sí?, a través de la obligatoriedad que tiene por ley, ha podido inducir, digamos, o reglamentar bien todo. Entonces, esto que yo he estado observando, que me llamó la atención a mí, de los estudios que se están peloteando, dicen, oye, tú no puedes, por ejemplo, en la última reunión que tuvieron ahí, los que están creando el libro, se encontraron con un dilema de decir, oye, ¿sabes qué? Las conclusiones finales para detener el crecimiento exorbitante que trae Monterrey son las siguientes.
Y salieron grupos diciendo, ¿sabes qué? Vamos a detener todos los nuevos fraccionamientos que se vayan a la periferia. ¿Sí? ¿Sabes qué? Vamos a meterle carriles o le vamos a quitar un carril para que entre el transporte público. O sea, toda una serie de medidas que eran muy fuertes, reglamentadas y todo eso. Y los paró en seco el economista, este sociólogo, y le dijo, sí, señores, cálmense, tranquilos. Ustedes no pueden detener Monterrey, no pueden detener Hermosillo, que es una bola de nieve de un crecimiento muy grande, con una serie de medidas de obligatoriedad, porque no se puede. ¿Sí? Hay muchos intereses. Primero el transporte urbano. Pero lo primero que dice, fíjate, como conclusión, dicen, mira, tú agarras Hermosillo y lo primero que te encuentras es un grado de dispersión muy amplio. Cuando se empezaron a levantar los censos de los 80s, 90s, 2000, todo el mundo negaba la cuestión de que fuera real en términos de población, porque Hermosillo se extendió horizontalmente a lo loco. Yo el domingo, previo a la reunión esta, me di una vuelta por el norte de Hermosillo, haciendo más o menos un análisis de cómo los fraccionamientos se fueron hasta el quinto infierno, y por desgracia no hay usos mixtos, no hay esas banquetas, las banquetas están compitiendo con los autos, y vas y replicas fenómenos que no te están ayudando en nada, pues. Bueno, pero sí sabes por qué es eso. Bueno, pero tú quieres hablar de una sustentabilidad y dices tú, ¿cómo quieres sustentabilidad en Hermosillo si el parque vehicular sigue creciendo, la contaminación sigue hacia el alza, el transporte público no es lo que debiese ser? Y estamos nosotros copiando una serie de modelos que dice uno. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis sobre desarrollo regional, que me iba yo al Colegio de México y me decían, es que el desarrollo urbano lo que no tiene que hacer las ciudades medias es copiarle ni a Guadalajara, ni a Monterrey, ni a la Ciudad de México, toda la serie de broncas que tienes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y uno de los primeros datos que manejan aquí los estudios estos, es que me llamó la atención que lo primero que dicen es crear el famoso Big Data. ¿Y qué es eso? Un banco de información, pero un banco de información que a través de los celulares, a través de la gente que anda en la calle, a través de los comentarios de toda la raza, de la ciudadanía, que pueda hacer algo en pro de la ciudad, es importante. En la vuelta esa que di, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Hay muchos lugares en Hermosillo cuando tú vienes, por ejemplo, del aeropuerto, y pasas la Reforma y te encuentras con que está Castores tratando de entrar y entregar la carga a las 11 de la mañana en el Office Depot, y se hace una cola hasta el aeropuerto. Y esto, oye, pues ¿cómo es posible que ni Hermosillo pueda regular de manera objetiva el tráfico que tiene alrededor, que genera toda una problemática? Y ahora con socavones menos, ¿no? Y lo que hay socavones, y tienes una infraestructura, infraestructura mal estado de la superficie de rodamiento en general, de las famosas horas pico, y tienes una bola de problemas y broncas, pero no le hemos sabido nosotros entrar al 100 a esto. Y me llama la atención esto que dicen los comentarios del estudio ese que se está haciendo. ¿Cómo se llama este despacho? ¿4X? Este es un despacho que se llama 4S. 4S. Y lo coordina un economista, Carlos Muñoz. Y es muy interesante lo que él está proponiendo, porque pues tiene toda la razón del mundo, ¿eh? No sé qué opina el arquitecto. Okay. Yo traigo varias. Bueno, allí lo que decía Germán en cuanto a estos fraccionamientos que se fueron, el crecimiento horizontal de la ciudad, ¿no? Es el modelo prevaleciente en muchas ciudades, que crecen más rápido su superficie que su población, y entonces su densidad ha ido a la baja. No tiene que ver con la misma corrupción, la glotonería esta de los constructores. Ahora, ¿no? sin embargo, la densidad ha bajado a una costa de la habitabilidad. ¿Por qué? Porque ahora los lotes son más chicos. Entonces, una paradoja también. Sí. Lotes más chicos, pero en densidades más bajas. ¿Qué pasa? Se desarrolla una periferia donde coexisten dos tipos de construcción. O sea, los fraccionamientos, cuyo objetivo es sacar la mayor renta del suelo, no hacen ciudad, sino hacen un fraccionamiento. Si queremos construir la ciudad a base de fraccionamientos, vamos a tener ciudades fraccionadas. Y mientras no cambie el modelo, va a seguir siendo así. Pero además coexisten con una serie de invasiones que son asentamientos irregulares promovidos por líderes precaristas, muchas veces auspiciados por partidos políticos o por movimientos políticos, y bajo la complicidad o la incapacidad del gobierno de poner un orden. Entonces, entre fraccionadores e invasiones se va haciendo un mosaico poroso de ciudad
que no se conecta, que no tiene conectividad vial, que no tiene los equipamientos, que son muchas veces dormitorios porque no tienen comercios, centros de trabajo. Y entonces así es como está creciendo la ciudad. Hermosillo y muchas, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos detectar ahí? Pues se borran arroyos, se ponen asentamientos a las laderas de cerros, y entonces entramos con los deslaves, las inundaciones. Entonces también estamos entrando en una situación de caos por la falta de una planeación también en el sentido de tener resiliencia urbana. Es decir, nos estamos haciendo vulnerables porque estamos ocupando zonas que no se habían de haber ocupado. Entonces esto motivado por el esquema de fraccionamientos, que es un esquema de financiamiento que se está tratando de cambiar a nivel federal, ahora impulsando la vivienda vertical, pero que los desarrolladores no encuentran la manera de hacer que ese negocio que tenían, donde hacían una casita, la vendían, la cobraban, ahora la pueden hacer en vivienda vertical, que tienen que ser toda una inversión, todo un edificio, con toda la infraestructura, y no van a vender una sola unidad hasta que entreguen todo el edificio, ¿no? Entonces también hay un problema de financiamiento que no se le ha entendido, y que se tendría que evolucionar también hacia esquemas de financiamiento y hacia esquemas de trabajo diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo ciudades con los mismos resultados. Sí. Por ejemplo, eso me comenta el arquitecto, cuando tú agarras la cuestión de la movilidad y mandas a hacer estudios que son estudios que le cuestan al gobierno muchas veces, y los manda a hacer y toma una fotografía del momento, nos estamos perdiendo que la movilidad es diaria, pues, ¿no? Entonces dices tú, a ver, estamos en una ciudad de Hermosillo con 900,000 habitantes, ya casi se acerca el millón, y es una ciudad que está demandando, pues, para empezar, el agua, que es un ingrediente importantísimo en esto, y el futuro, ¿cómo lo vas a organizar? Ahorita, por ejemplo, una de las propuestas que yo he escuchado interesantes es que dicen que todas las ciudades en América Latina de arriba de 1 millón de habitantes son ciudades que ya no cuentan con un solo centro, ya están estratégicamente en distritos, y cada distrito tiene una importancia. Por ejemplo, Hermosillo ya no hay un centro que digas, este es el centro de Hermosillo. No, en Hermosillo probablemente haya 3 o 4 o 5 centros, pero hay que saberlos ya de alguna forma usar bien. ¿Por qué? Porque dices tú, oye, ¿dónde está el empleo en Hermosillo? No, pues está en el sur. Oye, pues sí, pero se trasladan al norte. Oye, ¿y por qué se mueve tanto la población? Porque hay mucha informalidad, dicen otros. Y es que la movilidad es al día en el movimiento. Entonces hay veces que dicen uno, es que Hermosillo no tiene infraestructura. No usa bien la infraestructura, porque la infraestructura se colapsa cuando hay horas pico, y si tú no sabes administrar tus horas pico ya aquí en Hermosillo, cuando menos yo me pongo a pensar y digo yo, mira, ya a la 1:30, 2 de la tarde, si salgo, me voy a encontrar con un problema serio. Si salgo media hora después, a lo mejor es un problema más tranquilo. Pero ya hay muchas ciudades en Estados Unidos y en América Latina que ya están haciendo uso de situaciones como las que hacen en Medellín, ahí que ponen la hora pico y la hora pala, y que dicen que pico ya detienen. Pico y placa, y que te detienen y te dicen, ¿sabes qué? De esta hora a esta hora no, en 2 días de la semana tampoco, tienes que organizarte con los horarios. Empiezan una serie de cambios, pero todo lo está haciendo la tecnología, y es otro de los puntos que yo estoy viendo aquí. Mira, ahorita hay una ciudad en Santander, en España, que todos los servicios públicos los está manejando ya por sensor, todos los servicios públicos. Oye, parques y jardines se riegan en la mañana y en la noche, no al mediodía. Oye, bacheo, allá andan bachando el lunes a las 10 de la mañana, cuando todo el mundo, o a las 8, cuando todo el mundo andamos en un movimiento bárbaro, pues se para el tráfico de Hermosillo, pero todo lo están haciendo por sensores. Por ejemplo, las fugas de agua. Oye, no encuentro estacionamiento en el centro, ya hay sensores allá que, gracias a la tecnología, lo que están haciendo es que el mundo sufra menos en términos del estrés vehicular, que es el que nos tiene broncados con todo, porque mientras nosotros estamos haciendo segundos pisos y estamos haciendo más grandes o más anchos los bulevares y todo, hay otros países que están haciendo un uso muy racional de la tecnología para resolver problemas de este tipo.
Estamos a años luz aquí, ¿no? Aquí al Estamos gobierno en el- se le ocurre sacar Sí. una aplicación Y- para raites, ¿no? ¿Cómo era ese? Sí, el share pool, que le llaman, sí. Oye, mira, el tema de la movilidad es un tema muy complejo porque, siendo muy simples, decimos, es que la movilidad es meter un buen sistema de transporte público. Ese es uno de los componentes de una movilidad sustentable, ¿no? También tenemos los sistemas alternos que no van a solucionar la movilidad, pero hay que darle el espacio a la gente que usa la bicicleta, por ejemplo, a la gente que camina. Aquí siempre nos ponemos la traba de que, oye, el clima, pero igual climas más adversos, como dice, oye, Holanda, dicen, usan la bicicleta, un friazo, ¿no? O sea, O los nórdicos, ¿no? sí, y sin embargo usan sistemas alternativos, ¿no? Entonces, también un poco de ataduras mentales que tenemos Sí, que claro. ir superando, ¿no? Entonces, es el transporte alternativo y lo que es cambiar la forma en que vemos la ciudad. Nos decían siempre, a ver, ¿cuántos pasos a desnivel hay en Hermosillo? Y entonces así como que era el indicador de progreso y modernidad, ¿no? Oye, es que Chihuahua está haciendo pasos a desnivel y nosotros nos estamos quedando atrás. Es que Monterrey y Guadalajara tienen... Entonces, el indicador de progreso era el número de pasos a desnivel y no lo es. O sea, el medidor debe ser qué tan eficiente se mueve la gente. ¿Cómo debemos de plantear ese esquema periférico disperso que se ha venido planteando? Como decía Germán, tenemos que ser una ciudad policéntrica, que los desplazamientos sean más eficientes. Debe ser una ciudad compacta, ¿no? Que no se extienda más allá de lo que se requiere. De lo que ya se extendió, ¿no? Y de lo que se requiere, ¿no? Las ciudades van a seguir creciendo, tampoco podemos ponerle un cinturón, pero que debe crecer de una manera compacta y continua, porque esa separación que se va dejando, que a veces es para engordar el terreno, ¿no? Que se quede en medio, eso es lo que hace la ciudad porosa e ineficiente. Y la tecnología, o sea, la tecnología nos sirve para administrar el tráfico con sistemas centralizados de semáforo, nos sirve para evitar viajes, o sea, por ejemplo, antes era todo ir a pagar Telmex, CFE, el banco, ahora lo podemos hacer electrónicamente, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo eso, hay un último punto que me gustaría mencionar de la movilidad, es el espacio público. Si el espacio público no le damos el valor, la movilidad deja de tener sentido. O sea, el contacto cara a cara de la gente siempre se debe dar en el espacio público. El espacio público primario, que es la vialidad, y el espacio público de concentración de gente, que son los parques, plazas. O sea, la movilidad también pasa por tener un buen sistema de espacios públicos donde la gente pueda tener contacto, ¿no? Inclusive, el problema de la seguridad pasa por tener una muy buena movilidad y un muy buen espacio público, porque la solución también que se ha dado es encerrar a los y hacer ciudades pequeños guetos encerrados, donde te revisan la entrada, pero pues quién sabe quién se cuela por los perímetros. No, y luego como que crea también una cultura de clasismo, ¿no? Y además ya ves lo que está sucediendo ahora con esto del hospital, ¿no? Pero bueno, ahí es un grave problema también, donde pues, no hay suficientes accesos, ¿no? Bueno, en parte tienen razón los vecinos, en parte o mucho menos el gobierno, pero bueno, ese es otro tema. Pero nomás déjame comentarte algo, ahorita que tocaste ese tema, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el transporte público, que ya hay un consejo ciudadano, y dices tú, bueno, pues el consejo está trabajando con... No, hombre, que esos consejos... Tangencialmente está trabajando en pro del mejor transporte público. Y fíjate lo que dice el arquitecto, por ejemplo, es que hay una guerra entre el auto y el transporte público. Y esa guerra en muchos lugares dicen, no, pues es que hay que quitarle carriles a los carros para el transporte público. Y hay otra gente que dice, no, hay que quitarle humanos a los camiones. Dices tú, ¿qué es eso? ¿Cómo? Humanos a los camiones. No, dice, por ejemplo, fíjate qué interesante es este punto. Se habla mucho de la autonomía en términos de transporte. Tú vas a ciudades como Japón, que es una ciudad que dices tú, bueno, pues allá está muy lejos y todo, sí, pero es una ciudad que pone el ejemplo en todos los sentidos en términos de transporte público. Si no hubiese transporte público, bueno, en Japón se colapsaría Japón, porque es una ciudad de más de 30 y pico millones de habitantes, de las más grandes del mundo, pero tiene un uso muy racional del equilibrio que ellos tienen en cuanto a transporte público y lo que es el auto, ¿sí?
Pero por otro lado también ellos, fíjate lo que están haciendo, muchos camiones ya los usan como escuelas. Y esto, ¿cómo? Sí, hay camiones, tú te puedes subir al camión de noticias, al camión de música, al camión de clases, y puedo tomar yo una clase ahí porque voy a ir de tal parte a tal parte de la ciudad. Uno, dos, te dicen, ¿sabes qué? Hay un transporte exclusivo para gente que le interesa llegar más rápido, llegar de manera más eficiente, pagar un poquito más, pero viene de las 6 principales vialidades de Japón. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, mucho se dijo en las épocas de los trienios en que se ponía de moda la problemática del transporte, y que es una problemática que se maneja por diferentes aristas. Yo me acuerdo y se me hizo muy racional a mí pensar que debería haber esa metrovía. Sí, y esa metrovía a lo mejor iba a ayudar muchísimo a la gente de Hermosillo a resolver un problema, pero hay intereses muy fuertes en el área del transporte, y a lo mejor eso le quita viabilidad o vialidad al sistema financiero del transporte, y no puedo hacer gran cosa. Así es. Bueno, iba a ser excelente ese proyecto si es que se hubiera hecho en 15 minutos. Era lo que ibas a tardar del, ¿cómo se llama acá? El progreso al parque industrial, ¿no? Bueno, ya para finalizar, cuando dices tú, no sabemos usar la infraestructura, ¿no? Más bien, pero la infraestructura marca la pauta, ¿no? Por ejemplo, yo no sé a quién chingado se le ocurrió hacer 2 vías rápidas que es la Rosales y Reforma, en un vaivén ahí donde a diario andan mínimo unos 30,000 estudiantes, ¿no? Entonces conviertes en vías rápidas y ya ha habido atropellamientos y muertes, ¿no? Por esos atropellamientos. Entonces ahí es donde digo, bueno, la infraestructura marca la pauta, ¿no? ¿No crees que no? ¿Cómo? Y aún siguen manteniéndolo. ¿Cómo puede ser posible que, lo repito, o sea, en un vaivén diario de más de 30,000 estudiantes están 2 vías rápidas? Sí, mira. Y el puente que está ahí peatonal, pues es para que no lo uses, porque está claro, subes, de cuando llegas allá arriba ya te bofiaste, ¿no? Sí, el problema debo dividirlo en 2 partes. O sea, el problema del desplazamiento del vehículo y el problema del acomodo del vehículo, porque finalmente va a ocupar un espacio. Y también tenemos que pensar que hay grandes atractores, como es la Universidad de Sonora, el centro tradicional de Hermosillo, y que hemos insistido en que todo el tráfico se concentre en ese punto, cuando tenemos vías alternas, ¿no? Desafortunadamente seguimos con los principios de diseño vial que son reactivos, o sea, ¿dónde se va la gente? O sea, y tenemos que pasar a un diseño proactivo. Si pudiéramos pensar en tener una corredor de movilidad, por ejemplo, por el Solidaridad, muchos de los carros que ahorita pasan por las Rosales y la Reforma no tendrían que pasar por ese punto, ¿no? Y hacer realmente un distrito universitario con tráfico pacificado, donde puedan llegar con bicicleta. Interrumpirte, la universidad, que debe de ser, se supone, punta de lanza y con todas estas investigaciones sobre el tema, pues invita a que sigas usando el automóvil. Sí, están haciendo más estacionamiento. Ahora, inclusive nuestros reglamentos de construcción pues nos piden una serie de estacionamientos. Cuando, bueno, ahorita comparamos los edificios que se hacen ahorita en la Ciudad de México, tienen 2,000, 3,000 cajones de estacionamiento, y los edificios nuevos que se han hecho, por ejemplo, en el centro de Londres, tienen 10, 12 estacionamientos, ¿no? O sea, el espacio que consume el acomodo del carro, no solo la circulación, el acomodo del carro. En la Universidad de Sonora están destinando pisos y pisos a estacionar el carro. ¿Cuánto recurso ahí, no? Que llega un alumno o un maestro en la mañana, 6, 7 horas ahí ocupando un espacio. Entonces, todo el recurso que ocupa. Ahora, si no hay un sistema de transporte público y si no hay una estructura más racional de la ciudad, pues vamos a seguir con el mismo modelo. Entonces hay que cambiarlo para poder romper esa inercia, ¿no? Ahora, en los paradigmas, las paradojas, dijiste, ¿no? Que son parajodas aquí, ¿no? Esas parajodas que te dicen, mira, por ejemplo, hay ciudades en el mundo que te dicen, oye, fíjate que la burocracia que está en el centro del gobierno, en vez de que sean los cajones para los burócratas, que sean para los ciudadanos que van a pagar sus impuestos. Pero dice uno, oye, si quiero la disrupción como tal,
y quiero hacer un buen uso racional de la infraestructura porque ya entiendo que no puedo parar la movilidad si no hago cosas interesantes como cuáles es, no. Oye, en muchas ciudades del mundo se están poniendo a pensar y decir, a ver, oye, vamos a buscar horarios adecuados. ¿Por qué el sector público tiene que entrar a esta hora cuando está entrando el sector privado? Ah, no, pues mira, coordínense, porque por ejemplo, ¿cuántos burócratas tienen que llegar a trabajar al centro de gobierno y todo el mundo se mueve en carro, como en la Universidad de Sonora, que parece una ironía? Yo conozco muchas universidades en el mundo y me llama a mí la atención que el estudiante llegan en bicicleta o llegan caminando o llegan en transporte público. No nos dejan, es más, entrar con carros a Boston, a las universidades esas así de Estados Unidos, no hay dónde. Y te sorprende, pues entonces nosotros aquí tenemos el modelo California o el modelo Arizona, donde estamos acostumbrados a ver gasolineras por todos lados. Y cuando quieres tú realmente, por ejemplo, ahorita con el asunto de la Chevron, ahí te llama la atención que la gente se vuelve loca con una gasolinera. Bueno, yo no he visto gasolineras en ciudades. Esa es la idiosincrasia, pues, del sonorense, aspiracional, ¿no? Y clasista. Pero ¿por qué si ciudades conservadoras como ignorante en Estados Unidos, donde te pueden poner la muestra de que ahí es donde está el talento más avanzado de todo, la gente es más humilde en términos de peatón? Mira, nada más una pregunta en cuanto al tema de la universidad. ¿Por qué en lugar de invertir en más estacionamientos multiniveles, por qué no se hace una villa universitaria donde los muchachos puedan vivir y llegar caminando a la universidad? Totalmente. O sea, pero no, la vivienda ¿dónde está? Los muchachos tienen que ir hasta el norte o tienen que ir hasta la Nueva Hermosillo y ahí vienen en camión. O sea, la mejor movilidad es la que no tienes que moverte. Entonces, teniendo, por ejemplo, una villa universitaria, un área de departamentos que tenga vida estudiantil cercana a la universidad, la movilidad se vería mucho más mejorado que poniendo niveles de estacionamiento. Totalmente. Bueno, conclusiones. Conclusiones, mira, Hermosillo es una ciudad que trató de copiar los modelos de Estados Unidos, orientados al vehículo, mal copiados algunos. Si nos pusiéramos en una balanza, tenemos mucha más infraestructura vial que muchas ciudades, lo cual es bueno. Sin embargo, la administración de esa infraestructura tiene que ser más inteligente. Tenemos una hora pico en la mañana, una hora pico en la tarde, donde todos nos hacemos bola, y de repente vas tú a la infraestructura vial y la ves desocupada gran parte del día, ¿no? Entonces hay que extender la hora pico, hay que extenderlo un poquito más, usar sistemas más eficientes de administración del tráfico, hacer más usos mixtos y más cercanía entre los orígenes y destinos, hacer más compacta la ciudad, más policéntrica, más humana, más caminable, y bueno, es un reto que yo siento vertical, y bueno, ir hacia la verticalidad. Yo creo que Hermosillo, por su tamaño, que todavía andamos así como queriendo llegar al millón, está en muy buen momento para hacer cambios. Sin embargo, si la clase política no toma el tema del desarrollo urbano, la movilidad, como un tema prioritario, pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Ya lo vemos en el discurso, ya lo vemos que ponen una nueva ley de asentamientos humanos, ya vimos al político hablar de BRTs, de movilidad, pero tienen que pasar del discurso a que se vea realmente en la ciudad, ¿no? El problema es que hay muchos padrinos auspiciadores de campañas electorales, entonces hay que pagarle con la glotonería de construcciones de fraccionamientos. Pero vienen las campañas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es no dejar en manos de los gobiernos esta situación, sino que tenemos que observar que el ciudadano debe ser más participativo en este sentido, porque es parte del problema, es parte de la solución. Entonces, si nosotros logramos como ciudadanía entenderle un poco más a la movilidad y saber las razones y los razonamientos de por qué una ciudad se mueve de esa manera, pues a lo mejor ya tenemos muy buenos argumentos creando un centro, aquí lo mencionan, un centro neurálgico de información que va muy ligado con el día a día y que te va dictando y te va diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto se mueve así, se mueve asado. No con los walkie-talkies, aquellos que yo me acuerdo que había unos walkie-talkies y decían, no te vayas por aquí porque está muy lleno, no, con ya un poquito más de uso racional de la tecnología. Mira, dicen las Naciones Unidas que dentro de 3 años nosotros vamos a tener como mundo un mercado de 6,000 millones de seres humanos con celular.
con Sí, tecnología a la mano. Si no hacemos un buen uso de eso, porque también el tiempo libre, el uso del tiempo tiene mucho que ver con esto, a veces se enajena uno, pero si debe uno utilizar bien los aparatos para aprender y lograr revertir esta situación, pues no dejársela única y exclusivamente al político. A veces el político no piensa. Así. Bueno, pues paradójico, ¿no? Que vivamos en una ciudad donde hay un maridaje de convivio entre vicios propios de una ciudad industrializada, porque contaminamos como si fuéramos una ciudad industrializada, pero no lo somos, ¿no? No acabamos de superar el problema de la desnutrición cuando ya tenemos la epidemia de la obesidad, ¿no? Y así nos vamos en todos los temas y vamos a encontrar esas paradojas, ¿no? Esos maridajes de vicios y que aparentemente de ciudades, de países adelantados, industrializados, pero solamente nos quedamos con los vicios, ¿no? Y eso está muy claro en esta como se dice, tenemos lo peor de dos mundos. Así es, exactamente. Y nomás recordar que simple y sencillamente el sistema de transporte urbano es de los parámetros más eficientes para medir la calidad de vida de la ciudad. Entonces por ahí creo que se debe empezar, y ya es algo integral, pues, ¿no? Y es un tema que nos da como para muchos y muchas mesas más, y ojalá lo estaremos retomando por aquí si se siguen aquí poniendo a disposición en Sala de Tópicos. Con mucho gusto lo seguiremos tocando. Bueno, esto fue Sala de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas, y les recuerdo que que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.